Hola, muy buenas, soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo voy a explicar de manera breve y como siempre de la forma más sencilla posible qué es la prima de riesgo, por qué ahora se vuelve a hablar de la prima de riesgo, qué puede hacer el Banco Central Europeo y cómo puede afectar todo esto a los mercados. Sin más dilación, comenzamos. Una persona corriente como tú o como yo, cuando necesita dinero del que no dispone, una de las opciones que tiene es ir al banco y endeudarse. De la misma manera, cuando un país necesita dinero para atender a sus obligaciones, una forma que tiene de financiarse es a través de emitir deuda pública. De este modo, si España, por ejemplo, emite deuda pública a 10 años, va a recibir ahora un capital inicial que tendrá que devolver al cabo de 10 años, a cambio, eso sí, de pagar un determinado tipo de interés por haber recibido ese capital adelantado. Ahora, ese tipo de interés que debe pagar para poder financiarse no es fijo. Aquí, por ejemplo, vemos el gráfico del rendimiento del bono español a 10 años y aquí básicamente ya vemos el problema. Y es que cada vez los inversores exigen más rentabilidad para poder financiar al Estado español. Si a finales de 2020 la rentabilidad estaba prácticamente a cero, ahora ya estaría en un 3%. Es decir, ahora cada vez que España emite deuda pública le resulta muchísimo más caro financiarse. Si comparamos el bono español con el bono alemán a 10 años, vemos que el tipo de interés del bono alemán también ha subido una barbaridad, pero está en 1,73. No le es tan caro financiarse como al Estado español. ¿Por qué? Vamos a darle la vuelta. Tú, si le prestaras dinero a un país, ¿qué preferirías? ¿Prestarle a España o prestarle a Alemania? Lógicamente, prestarle a Alemania porque tiene menor deuda, porque tiene mayor solvencia y porque tiene menor riesgo de impago. Por eso la rentabilidad del bono alemán a 10 años es menor que la rentabilidad del bono español a 10 años. Y ese diferencial es precisamente lo que mide la prima de riesgo. Es decir, la prima de riesgo sería la rentabilidad adicional que debe de pagar un país por financiarse a 10 años respecto a otro país de referencia. En la Unión Europea se suele tomar a Alemania como país de referencia. Si vives en Latinoamérica, es habitual que el país de referencia sea Estados Unidos. Ahora, ¿por qué se está incrementando tanto la rentabilidad del bono español a 10 años? ¿Por qué tiene que pagar más para financiarse? Porque hasta hace poco el Banco Central Europeo ha estado comprando deuda de países, pero ha dejado de hacerlo. ¿Qué significa esto? Que como en cualquier mercado, el Banco Central Europeo actuaba como agente aumentando la demanda, y todos sabemos que cuando aumenta la demanda baja el precio. Ahora que el Banco Central Europeo ha dejado de actuar como agente, baja la demanda y por tanto aumenta el precio, es decir, baja la demanda y por tanto aumenta la rentabilidad del bono. Y además hay otro factor. Yo como inversor, sabiendo que no va a estar el Banco Central Europeo por detrás comprando bonos, voy a exigir una mayor rentabilidad porque el riesgo está aumentando. Por tanto, la decisión del Banco Central Europeo evidentemente es la causante del aumento de rentabilidad de los bonos europeos. Ahora, ¿por qué ha tomado esta decisión? Porque el principal mandato del Banco Central Europeo es mantener controlada la inflación. Hasta ahora podía permitirse tipos de interés bajos porque su argumento era que la inflación era temporal, que en algún momento remitiría. Sin embargo, como todos sabéis, la inflación no está remitiendo, sino que va a más, es decir, es más un factor estructural que coyuntural, y ante eso el Banco Central Europeo tiene que tomar la medida de subir el tipo de interés y dejar de comprar deuda soberana. Ahora, ¿por qué está aumentando la prima de riesgo de España frente a Alemania? Porque España ha acumulado una deuda de más del 117% del PIB, lo cual es una barbaridad, y ante subidas de los tipos de interés, el aumento del riesgo es exponencial. Es decir, a mayores tipos de interés, mayor será el diferencial entre lo que paga España por financiarse y lo que paga Alemania por financiarse. Ahora, ¿cómo afecta todo esto a los mercados? La lógica indica que ante subidas de los tipos de interés, a las empresas también les va a costar más financiarse, con lo cual sus beneficios serán menores. Por otro lado, tú como inversor, quizás hasta hace poco no te interesaba comprar bonos porque no te daban de rentabilidad prácticamente nada y ahora poco a poco empieza a ser una alternativa. Así que en principio aumentos de tipos de interés deberían implicar, de hecho están implicando, caídas en renta variable. Ahora, esta sería una explicación lógica y racional, pero también hay que tener en cuenta una cosa, y es que la bolsa descuenta expectativas. Es decir, si suben los tipos de interés, pero la mayoría de inversores ya daba por supuesto que iban a aumentar los tipos de interés, esto no afectará al mercado.
Por el contrario, si sube los tipos de interés por encima de las expectativas de los inversores, esto será un factor negativo para la renta variable. Por eso es tan complicado invertir en bolsa. Y por eso no hay que guiarse en base a noticias. ¿Cuántas veces no sale una noticia buena y a partir de ahí baja el precio de la acción? Es muy habitual. Baja el precio de la acción porque los inversores profesionales ya habían descontado la noticia. Por tanto, más que a la noticia en sí, yo estaría más pendiente del precio porque el precio nunca miente. El precio refleja en todo momento las expectativas de los inversores. Se avecinan tiempos complicados, por lo menos en España, porque el problema tiene difícil solución. El Banco Central Europeo probablemente tenga que seguir subiendo los tipos de interés, y eso tensionará todavía mucho más el coste de financiarse de España y la prima de riesgo. Veremos si no tenemos que llegar a una situación de impago. Dios no lo quiera. Pero es que si el Banco Central Europeo no sube los tipos de interés, el problema vendrá por el lado de la inflación, que si ya ahora es alta y todos la estamos sufriendo, se seguirán acumulando subidas de precio, lo cual perjudicará a los ahorros y a que las familias puedan llegar a fin de mes. Ojalá me equivoque, pero esto no pinta nada bien.